menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto. Hoy la iglesia parece estar vacía. Las puertas se ven cerradas, los salones sin ruidos. No se escucha el canto de los niños ni la risa de los jóvenes. Pero somos iglesia fuera de ella. Somos iglesia en cada uno de los hogares y de las familias, los domingos por las mañanas en el culto de las 11, en la clase bíblica para niños a las 12:30 y por la noche en la reunión de jóvenes a las 8. También los martes en la reunión de damas y los jueves de oración. Son momentos complicados para vernos presencialmente. Extrañamos saludarnos, darnos la mano, abrazarnos, vernos cada domingo. Pero aún seguimos viéndonos en cada reunión virtual, mostrando que la iglesia no son las 4 paredes, no es un edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros en tu hogar y en tu familia, hablando siempre de Cristo. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios te bendiga y nos vemos virtualmente. Buenos días, hermanos y hermanas. Para mí es un enorme gusto estar aquí y saludarles a través de este medio. Sean todos bienvenidos, dispongamos nuestro corazón para alabar a nuestro Dios en este día, pero no solamente este día, sino todos los días, porque diariamente recibimos infinidad de bendiciones. Les invito a que me acompañen a leer el Salmo 103 del 1 al 5, y dice así: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Para mí esa lectura es una de mis favoritas, porque me recuerda de quién vienen todas las cosas. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor. Te ofrecemos este servicio con el único fin y propósito de honrarte, glorificarte y servirte. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición
Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora creyente, todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí,
quiero que busquen en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 versículo 9 y también en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice la palabra de Dios: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De eso vamos a estar hablando y vamos a estar explicando en un momento más. Ahora busquen en sus Biblias 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, que dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos concedes. Enséñanos acerca de tu palabra y lo que hemos de aprender de ella esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mantengan abiertas sus Biblias ahí en estos pasajes que los vamos a repasar un poquito más adelante, si Dios nos los permite. Para ayudarnos un poquito, básicamente a recordar, me recuerdo que el mensaje pasado, el último que estábamos hablando de esta serie acerca de vivir en el poder del Evangelio, hablamos de que solamente los buenos confían en su propia justicia. Los buenos confían en su propia justicia. Y hablé, creo, ampliamente sobre ese asunto. El día de hoy estaremos hablando de que eso es lo opuesto al Evangelio. Es decir, cuando nosotros cumplimos en nuestra propia justicia o en su defecto, de alguna manera confiamos en nuestra propia justicia, pues simple y sencillamente eso es lo opuesto a vivir en lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al Evangelio. Déjenme ilustrar un poquito esto acerca de un niño de aproximadamente unos 6 años, alrededor de 6 años, que le alegaba a su mamá y le decía: mamá, yo mido 6 metros, decía el niño. Y la mamá le decía: no, claro que no, tú no mides 6 metros, le decía a la mamá. Tú mides cuando mucho 1 metro, es lo que tú estás midiendo, un poquito más probablemente. Y bueno, se iba el niño, al rato regresaba y le decía a la mamá: mamá, yo mido 6 metros. Y la mamá otra vez le repetía que no, que él solamente medía 1 metro y fracción cuando mucho, 1 metro 10 centímetros. Y el niño se iba y volvía, y así estuvo un buen rato hasta que la mamá se cansó y le dijo: bueno, ¿por qué estás diciendo que mides 6 metros? Entonces el niño le tomó de la mano, lo llevó a una pared allá en su casa, y el niño había puesto obviamente el final, la medida que él había puesto en la pared era número 6, había puesto un 6. Y la mamá le dijo: claro que no, tú no mides 6 metros, y eso que está ahí no son 6 metros. Dijo: eso es lo que está ahí, es lo que tú mides. Es 1 metro, no son 6 metros, le dijo a la mamá. A lo que el niño respondió: mamá, pues esa es mi medida, esa es la medida que yo he hecho y que yo he puesto de 6 metros, así es que yo mido 6 metros. La mamá se rascó la cabeza, se dio la media vuelta y se fue. Es decir, el niño había hecho su propia medida y creía que eso es lo que él medía, 6 metros. Era su propia medida. Y él alegaba que él medía 6 metros porque era su propia medida, no la de la mamá, sino la de él. Esta ilustración justamente me parece que tiene que ver con lo que hemos de hablar esta mañana. Hablaremos acerca de que lo opuesto al Evangelio es mis propias reglas, es mi propia justicia. Es decir, lo que yo pienso que me hace bien, lo que yo pienso que debo hacer, lo que yo pienso que debo vivir, lo que yo pienso que debo sentir. Hoy en día, inclusive en las iglesias, se está proclamando eso. ¿Qué se está proclamando en la iglesia el día de hoy? Justamente el hecho
Vive conforme tú quieras, no conforme reglas de nadie. No obedezcas ninguna otras reglas, solamente obedece las tuyas propias. Es decir, si tú dices que eres bueno, pues eres bueno. Si tú dices que eres un buen papá, pues eres un buen papá. Si tú dices que eres una buena mamá, pues eres una buena mamá. O sea, porque tú has puesto tus reglas. Y si tú eres un hijo y dices que eres un buen hijo, pues tú has puesto tus propias reglas. Pero el punto es, entonces, ¿qué reglas estamos siguiendo en esta vida? ¿O a quién estamos siguiendo en esta vida? ¿Las nuestras, las mías propias o la de quién? Y esto es lo que se trata prácticamente este mensaje, hermanos. No se trata de hacer sentir mal a nadie. No se trata de que usted se sienta acusado o yo me sienta indigno o yo me sienta el hombre más malvado de este planeta, de este mundo. No, tampoco se trata de eso. Se trata prácticamente de qué es lo correcto. Pero para poder llegar a eso, a qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos vivir realmente, tenemos que entender este principio, este punto que me parece que es muy importante. ¿Qué es lo opuesto al evangelio? Y de eso estaremos hablando en este tiempito que tendremos, básicamente. Entonces, pensando en lo del niño, podemos nosotros pensar o llegar a pensar que debemos confiar únicamente en nosotros y no confiar como debiéramos en la justicia de Cristo. Y aquí vean ustedes lo que dice precisamente Filipenses capítulo 3, versículo 9. Nuevamente quiero que vean lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, ser hallado. Pablo quería ser hallado. Esto es lo que está aquí sucediendo. Pablo quería ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Es decir, no viviendo más bajo mis propias reglas. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Es decir, nosotros estamos siguiendo justicias que son de la ley. ¿Y qué significa justicia? Cosas que, como vamos a ver más adelante, son buenas. Y lo vamos a ver claramente en los puntos que siguen. Porque me parece esto sumamente importante para clarificar este aspecto en nuestra vida sobre todo. Entonces, no dice, repito el pasaje, la parte que he leído, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Mi propia justicia es por la ley. Es decir, yo estoy cumpliendo la ley y entonces porque estoy cumpliendo la ley, esa es mi propia justicia y eso es lo que me hace ser, perdón la palabra, bueno. Buen cristiano, buen maestro, buen pastor, buen hijo, buen alumno, buen padre, buena madre, porque estoy cumpliendo la ley. Entonces, al hacerlo de esa manera, yo soy bueno. Es como aquel joven que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le responde, los mandamientos sabes, ahí está, cúmplelos. Es lo que Jesús le está diciendo. Y aquel joven dice, pues ya los cumplí. ¿No les parece extraordinario esto? Ya los cumplí. La ley dice lo que debo hacer, ya lo hice. Se supone entonces que si ya tú hiciste lo que la ley marca, debes ir entonces a entrar al cielo directamente, porque fue la pregunta que él hizo. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna, para entrar al cielo, para vivir contigo, para estar en tu presencia? Y entonces Jesús responde lo que tenía que responder. Y dice, bueno, si todo eso ya lo has cumplido, entonces ahora solamente te voy a pedir una cosa. Es decir, si has demostrado que amas a Dios porque has cumplido su ley, ahora te voy a pedir la otra parte, que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Bueno, ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Qué creen que hizo aquel hombre? Que estaba viviendo según su justicia y que él pensaba que según por todo lo que él había hecho de bueno, podía heredar la vida eterna, podía entrar al cielo. Bueno, la Biblia dice claramente que se dio media vuelta y se fue triste. Es decir, cuando Dios tocó la parte medular de nuestras vidas, que es el hacer,
pero no hacer en el sentido de la ley, sino en otro tipo de hacer, como lo vamos a ver más adelante, entonces la cosa se pone difícil. El problema se pone difícil. En fin, hay mucho que hablar al respecto en este tema. Perdón, la garganta me está afectando un poquito. Así es que discúlpenme. Entonces, debemos confiar únicamente en la justicia de Cristo. ¿Cuántas cosas? Hay una pregunta aquí que me parece muy importante. ¿Cuántas cosas agradables he hecho delante de Dios? Fíjense bien en la pregunta. ¿Cuántas cosas agradables he hecho delante de Dios? La respuesta es muchas. Muchas. No es que no hayamos hecho cosas buenas delante de Dios, no. Hemos hecho muchas cosas. Todas las cosas que yo hice por fe en la obra de Cristo Jesús, inclusive lo hice en lo que Él hizo por mí, y son agradables delante de Dios. O sea, cuando yo hago esas cosas en el sentido correcto, son agradables delante de Dios, separadas de la fe, que por supuesto es pecado. Si las obras que yo hago, las cosas buenas que yo hago, están separadas de la fe, de mi fe en Cristo y de la obra de Cristo, entonces se convierte aquello que yo estoy haciendo bueno, se convierte en pecado, porque no es lo que a Dios le agrada, en pocas palabras. Eso es lo que estamos diciendo prácticamente aquí en este momento. Y aquí hay un pasaje que me parece muy importante, búsquenlo, en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 23, 14-23 de Romanos, que dice de la siguiente manera: pero el que duda, fíjense muy bien en la palabra, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, dice la palabra de Dios, es pecado. Fíjense muy bien en esas palabras. Todo lo que no proviene de fe, todo, y quiero hacer subrayar esa palabra todo. Todo lo que no viene de fe es pecado. Es decir, si tú eres un buen padre, pero lo estás haciendo por ti mismo y no en fe, es pecado. Si tú eres una buena madre y no lo estás haciendo en fe, es pecado. Entonces, yo puedo ser un buen patrón, pero no lo estoy haciendo en fe, y eso es pecado, en realidad. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, son las reglas de Dios, no son mis reglas. Ahora, cuando decimos en fe, ¿a qué se refiere? Es en Cristo. Es decir, si tú eres un buen patrón en Cristo, entonces eso es agradable a Dios. Si tú eres una buena madre en Cristo, eso es agradable a Dios. Si tú eres un buen estudiante, un buen joven, un buen hijo, estudias mucho y tienes todas esas cualidades y traes buenas calificaciones a tu casa, si eso no es en la fe de Cristo, eso es pecado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y creo que eso nos puede ayudar un poquito para entender lo que estamos diciendo en este momento. Entonces, si nosotros nos medimos con nuestra propia regla, al igual que el niño que yo acabo de mencionar hace algunos momentos en esta historia que conté, entonces podemos medir lo que queramos y estaremos bien. Claro, según nosotros. Si nosotros hemos puesto nuestra propia medida de vida, nuestra propia manera de ser, nuestra propia manera de comportarnos en cualquier lugar y en cualquier parte donde nos encontremos, en tu relación con tu papá, en tu relación con tu mamá, en tu relación con tu esposa o con tu esposo, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus compañeros de trabajo, en tu relación cualquiera que ésta sea. Si tú has puesto tus propias reglas a seguir, esas reglas no van a funcionar y pueden llamarse pecados, pecaminosas. ¿Por qué? Porque son según nosotros, no según lo que Dios nos marca en su palabra. Entonces, la segunda cosa que me parece muy importante es que solo así seremos agradables a Dios confiando en la justicia de Cristo.
Y entonces el pasaje de Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21, que dice así, ya lo leímos, pero estamos repasándole. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo. Cristo no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecador. Noten, Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecador. Es como la historia de aquel juez que le llevaron a su hijo para que le aplicara una multa por lo que había hecho. Y el juez, cuando vio que era su hijo, dice la historia, se levantó de donde estaba y él mismo se aplicó la condena de su hijo, que era pagar una suma de dinero muy fuerte. Es decir, el que no tenía pecado, el que no había cometido el ilícito o la maldad o lo que haya sido, vino y tomó el lugar de aquel, en este caso de su hijo, en esa historia del Padre. Lo mismo encontramos nosotros en la Escritura. Esto es exactamente lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo hizo por mí. Él tomó exactamente mi lugar. Fíjense, vuelvo a repetir, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Era limpio, era puro, era perfecto, es todavía, porque vive y vive para siempre. Era Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Aunque nos parezca extraño, Dios lo hizo pecado, es decir, tomó en Él los pecados de todos nosotros y los llevó sobre su hombro. Esto es importante, muy importante para nosotros los creyentes, los cristianos. Esta doctrina básicamente es una doctrina que nosotros tenemos que aprender acerca del pecado, acerca de cómo ocurre esto. Y es importante para nuestras vidas, en realidad. Entonces, al que no conoció pecado, Cristo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿Qué significa que fuésemos hechos justicia? Simple y sencillamente que estuviéramos delante de la presencia de Dios perfectos. Eso es. Estamos justos, somos llamados justos delante de Dios. Es decir, eso significa que Dios dice, tú no me debes nada. Ya fue pagado todo lo que tú hiciste o lo que vas a hacer o lo que hiciste en el pasado, estás haciendo ahorita o vas a hacer en el futuro, ya fue pagado. Y quiero aclarar esto que estoy diciendo no quiere decir que nos da libertad para hacer el mal, porque ya fue pagado. No. Si usted piensa así, usted será un mal cristiano, no será un buen cristiano. Si usted piensa de esa manera, no estoy hablando de eso. Más adelante veremos eso precisamente. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que solo así seremos agradables ante Dios en la justicia de Cristo. Dicho de otra manera, en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Entonces, solo un corazón lleno de fe en lo que Dios está haciendo, en lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, en lo que Él hará, con esa actitud, aplicando el Evangelio en nuestra vida, solo así seremos aceptados delante de Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje en pocas palabras. Entonces, la justicia es una justicia perfecta. Y somos hechos justicia de Dios en Cristo por medio de la fe. Fíjense muy bien en el proceso. La justicia es una justicia perfecta y somos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos hechos justicia de Dios en Cristo por medio de la fe. Como nos recuerda Efesios 2, 8 y 9. Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es exactamente lo que está aquí diciéndose en esta ocasión. Por medio de la fe somos hechos justicia delante de Dios. Solo tienes que tener fe en la justicia de Cristo, es decir, lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Amigo que me escuchas, si tú no has confiado en Cristo de esta manera, creo que es importante
que tú estés confiando en Cristo, en la justicia de Cristo, no en tu justicia. Tú y yo no vamos a entrar al cielo por lo que hagamos o dejemos de hacer. Vamos a entrar al cielo por nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que pudiéramos tener esa vida que Él quiere que tengamos en realidad. Entonces, eso es lo que cuenta para Dios. No cuenta lo que yo piense, no cuenta lo que yo haga por mis propios méritos. Cuenta lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que al final del camino va a contar. Por eso, en una tercera cosa que me parece que es importante recalcar esta mañana. Queridos amigos y hermanos que me escuchan, lo opuesto al evangelio es el fariseísmo. Eso es lo opuesto al evangelio. Y créanmelo, que lo opuesto al evangelio es justamente eso, el fariseísmo. Y eso no se encuentra en las casas de prostitución. Eso no se encuentra en las cárceles. Eso no se encuentra en aquellos lugares donde se ayudan a las personas con adicción. O inclusive no se encuentra ni siquiera en las guerras. Acabamos de tener una escaramuza, una pequeña guerra entre Israel y los palestinos. Acabamos de tener una guerra entonces. No se encuentra ahí el fariseísmo. Ellos están demostrando lo que son y listo, en realidad. Entonces, lo opuesto al evangelio, ¿saben ustedes dónde se encuentran? En la iglesia, en las iglesias. Y probablemente tú puedes decir, en la mía, sí, en la mía. Pero no solamente es eso. Déjenme decir algo, se encuentra en todas las iglesias. Todas. Llámense como se llamen. En todas se encuentra el fariseísmo. No importa cómo se llamen. No importa cuál sea el título o el nombre que tenga tu iglesia, no importa. Allí se encuentra el fariseísmo. El problema entonces radica en que en lugar de predicar el evangelio, escuchen esto, este es importante, este es el meollo del asunto. El problema radica en que en lugar de predicar el evangelio, lo que todas las iglesias predicamos son obediencia, justicia, es decir, tu justicia. En vez de fe, este es el corazón de lo que estoy diciendo, en vez de fe en la obra perfecta de Cristo. Sí es cierto, ahí está Cristo, murió y pagó por ti y dio su vida por ti, pero tú tienes que hacer esto y esto y esto otro. Para que logres lo que Cristo te está ofreciendo, no mires a Cristo, mira esto, que es lo que realmente te va a salvar. Hace poco estábamos en una reunión y yo dije que la única manera en que podemos llegar al cielo, porque aquella persona la cual se estaba teniendo un pequeño recordatorio, había vivido creyendo y confiando en Cristo. Entonces un familiar se levantó y dijo, solamente haciendo obras podemos llegar al cielo, así abiertamente. Cuando yo había dicho que la manera en que podemos llegar al cielo es por medio de la fe, no por medio de las obras. ¿Por medio de la fe en qué? Por medio de la fe en Cristo, en la obra que Cristo había hecho. Eso es lo que yo dije. Y aquella persona se levantó y dijo todo lo contrario. Haciendo obras, entonces nos vamos a salvar. Entonces el hombre está confundido entre hacer obras para ser salvo o confiar únicamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es una confusión que existe hoy en día en muchos lugares y en muchas iglesias. Y déjenme decir que cuando una persona piensa de esta manera, entonces estamos tomando el fariseísmo, porque eso es realmente lo que sucede. ¿Por qué? Porque el fariseísmo es lo mejor del hombre. Escúchenlo. El fariseísmo es lo mejor que los hombres tenemos. Es lo mejor que los hombres podemos vivir en este mundo. Perdón, con permiso.
Es lo mejor que los hombres podemos tener. Es el fariseísmo. Miren, cuando nosotros predicamos que somos salvos por gracia, escúchenlo, somos salvos por gracia. Esto quiere decir, no tienes que hacer nada para ser salvo, solo confiar en el sacrificio de Cristo. Somos salvos por gracia, pero la vida cristiana, o en la vida cristiana, es por esfuerzo humano. Lo que se produce son fariseos. Es decir, por un lado aceptamos el hecho de que confiamos en Cristo para ir al cielo, pero por el otro lado, lo que nosotros decimos, no, es que esto que yo haga, esto otro que yo haga, entonces eso me va a llevar al cielo. ¿Y qué cosas podemos hacer los cristianos pensando en que eso es lo que nos va a llevar al cielo y no nuestra fe exclusivamente en Cristo Jesús? Bueno, hay muchas cosas. Voy a mencionar algunas. Orar. Oh, sí, si yo oro me voy a ir al cielo. Leer la Biblia. Si yo oro y leo la Biblia me voy a ir al cielo. Si yo oro y leo la Biblia y doy mis diezmos a la iglesia, me voy a ir al cielo. Si yo oro y leo la Biblia y doy mis diezmos a la iglesia y aparte de eso, colaboro mucho en la iglesia, hago esto, hago lo otro, entonces me voy a ir al cielo. Entonces, si empezamos a alargar la lista hasta llegar a ser buenos padres, yo soy un excelente padre. Yo creo que si me muero hoy, voy a entrar al cielo porque soy un excelente padre. Yo sé que si me muero hoy, voy a entrar al cielo porque soy una buena madre, soy un buen hijo, soy un buen estudiante, le entrego a mis padres buenas calificaciones, dice el chavo, en su casa, en su pensamiento, en su corazón. Si yo hago esto, voy a ser un buen hijo, voy al cielo. Voy a la iglesia cada domingo, o estoy escuchando al pastor en sus predicaciones cada domingo. En fin, la lista es larga, muy larga. No le robo a nadie. Cuando voy al supermercado, procuro ayudar a la gente. Si puedo ayudarles, lo puedo hacer. Ahí estoy. Y creo que por esa razón voy a entrar al cielo. Este es el problema realmente en nuestra vida. Eso se llama fariseísmo. Miren ustedes, y lo voy a decir más claro. Ejemplo. ¿Qué era la palabra de Dios para el fariseo? La palabra de Dios en aquel entonces. ¿Qué era la palabra de Dios para el fariseo en aquel entonces? Entonces, la respuesta es que la amaban. Realmente la amaban. De tal manera que inclusive cuando predicaban la palabra, cuando tenían que escribir la palabra Yahvé o Jehová, se iban y se lavaban 7 veces las manos para poder escribir esa palabra. Nada más, para poder escribir Jehová. Entonces, la respetaban, la amaban, respetaban la palabra de Dios y amaban la palabra de Dios. Así es el fariseo. Y como dije hace algunos momentos, hasta respetaban el escribir el nombre de Dios. ¿Quién era el más activo en la iglesia? Pues obviamente el fariseo. El más activo en la iglesia muchas veces es el fariseo. El fariseo de hoy tiene confianza en sus logros. Oh, sí, yo hago esto, yo hago lo otro, estoy haciendo esto otro. Y por eso es muy trabajador, muy trabajador. Inclusive si el pastor dice quién va a ayudar a los jóvenes en su trabajo, el fariseo dice yo voy, yo lo hago inmediatamente. El primero en ayudar al pastor inclusive, o ayudar a los líderes, ayudar a los que están colaborando, es el fariseo. El fariseo está comprometido un 100% con la obra, con el propósito de producir justicia delante de Dios. Es decir, que Dios le tome en cuenta todo eso que está haciendo para entrar al cielo. Ahí mismo, Filipenses capítulo 3. Si ustedes están allá en Filipenses, busquen el capítulo 3 y ya terminamos leyendo este pasaje.
3, 9 al 10. 3, 9 y 10. Recuerdan que lo leímos en un principio. Pablo decía, lo que yo quiero es ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle, subraye esa palabra, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que conocer a Cristo debería ser nuestro más grande anhelo y deseo. Y conocer a Cristo comienza con el hecho de que creemos, confiamos, le damos a Él todo lo que nosotros somos. Solamente, no es mi justicia, sino la justicia de Cristo. Concluimos pues diciendo lo siguiente, hermanos. El fariseísmo es un cáncer en la iglesia de Cristo hoy en día. Definitivamente, es un cáncer. Y como tal, lo debemos tocar. El próximo episodio, el próximo mensaje que estaremos hablando, por eso se va a titular El contraste entre Cristo y el fariseísmo. Vamos a estar hablando de ese contraste que hay entre Cristo y el fariseísmo. Hermanos y amigos, que el Señor nos ayude a ser cada día mejores, pero no en lo que estamos haciendo, mejores en confiar en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos a Dios. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Recuerden las actividades de la semana. Estudio bíblico para niños vía Zoom, domingo 12:30. ¿Y la reunión de jóvenes? Todos los domingos. A las 8 de la noche. ¡Los esperamos! Y a todas las damitas las invitamos a la reunión de los martes a las 11 de la mañana. Los jueves también tenemos reunión de oración a las 7 de la noche. Los esperamos vía Zoom.